les bendiga, amados hermanos. Le damos la gloria a Dios porque estar aquí con Él, alabándole y glorificando su nombre. Realmente, hermanos, la palabra de Dios es hermosa y podemos decir que si nosotros obedecemos su palabra, nosotros vamos, hermanos, a caminar por el mejor sendero y no vamos a equivocarnos, porque la palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si nosotros andamos, hermanos, por esa luz, no tropezaremos. Quiero darle gracias a Dios porque estamos aquí reunidos. Oramos por los hermanos que están ausentes porque hay enfermedades, con tristezas, con desalientos u otras formas. Pero nosotros, hermanos, nuestro deber es orar por nuestro. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Le damos las gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos ha dado de estar aquí en su templo. Es un privilegio, Señor, inmerecido que tenemos nosotros, Señor, porque ¿quiénes somos nosotros para estar aquí en tu templo? ¿Quiénes somos nosotros para contemplar tu hermosura? Quédese entre nosotros el Espíritu Santo, el invitado de honor. Aquí el Espíritu Santo, guíanos, Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Esta es una historia que tiene una base en el pueblo de Israel. Antes de que el rey Jeroboam gobernara el pueblo de Israel, existió un rey que se llamó Salomón. Y Salomón, amados hermanos, fue un rey que se crió bajo las enseñanzas de su padre David. Él le enseñó la palabra de Dios, le enseñó el camino de la sabiduría. Pero, aunque a pesar de que el rey Salomón se había creado bajo el conocimiento de la palabra de Dios con su padre David, y a pesar de que Dios le había dado instrucciones al rey Salomón de cómo debía de actuar como rey, hizo todo lo contrario. El Señor le dijo que no tomara mujeres extranjeras, y él tomó las mujeres extranjeras. Y estas mujeres extranjeras adoraban a dioses como Asterot, Milcom, Quemot y Moloch. Y el rey Salomón se fue tras esos dioses y los adoró. Entonces, el rey Salomón tenía un general de ejército que se llamaba Jeroboam. Y Jeroboam era un hombre diestro, enérgico, pero como Salomón había desobedecido a Dios y había hecho caso a estas mujeres y había contradecido a la palabra de Dios y no había caminado en la palabra de Dios, Dios lo reprobó y le dividió su reino en dos al rey Salomón. Cuando el rey Salomón se da cuenta de que su reino va a ser dividido, entonces quiere saber quién es el que lo va a sustituir. Y el profeta que le anuncia al rey Salomón, le da ese mensaje, le dice, el que te va a sustituir es Jeroboam.
tomará 10 tribus de Israel, y tu hijo Roboam tomará solo 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá. Y el rey, dice Salomón, se llenó de amargura, rasgó sus vestiduras de rabia, no de arrepentimiento. El hombre que antes había dicho el principio de la sabiduría está en el temor de Dios, ahora renegaba a Dios. El hombre que decía que la abundancia del corazón habla en la boca, ahora contradecía la palabra de Dios. ¡Qué contradictorio! El escritor de muchos proverbios y de Eclesiastés, ahora, hermanos, lo vemos negando la fe, cayendo en la apostasía. Y todo eso lo vio Jeroboam, su capitán de la guardia. Cuando va a ser elegido, entonces el rey Salomón pretende matarlo. Y no puede hacer porque la profecía se tenía que cumplir. Entonces, pasa lo siguiente. Y Jeroboam sigue los caminos de su rey anterior, que era Salomón. Fue más allá todavía. Comenzó a adorar los mismos dioses que adoró Salomón, pero esta vez con sacrificio de los niños. Y Jeroboam lo primero que hizo fue sacrificar a su primer hijo, su primogénito. Se lo dio en sacrificio a Moloch, a Quemón, a Milcón y a Asterot. Y mandó a hacer estatuas de estos dioses en todas las ciudades de Israel. Y Dios se enojó contra Jeroboam. El pueblo ya no resistía que mataran a sus hijos, a sus niños. El pueblo estaba sometido, hermano, a una represión total. Había hambre en el pueblo. Y Jeroboam, creyendo que Dios lo iba a bendecir de esa manera, mandaba matar a los niños. Es que con esto se va a componer la economía de Israel, decía Jeroboam. Pero no. Y el clamor del pueblo, hermanos, el llanto del pueblo era terrible por sus niños. Todos estaban muriendo porque era obligación entregar un niño a Moloch, al dios Moloch, al dios ídolo Moloch, y quemó. ¡Qué terrible, hermano! Entonces Dios tomó su decisión y mandó un profeta. Un profeta cuyo nombre es desconocido. Un profeta que iba de Judá a Betel. Y este profeta tenía instrucciones exactas de lo que iba a hacer. Un profeta para nosotros y en aquella época era un siervo apartado del pecado. Vivía estudiando las escrituras. Vivía en oración. Eso era un profeta. Y proclamando el evangelio. Eso era un profeta. Como hoy habemos pastores que hemos sido llamados a proclamar el evangelio a donde el Señor nos ha llamado. No hay opción. Es cumplir. Pero no solo a los pastores y los siervos evangelistas, misioneros, también a las ovejas. Dios le ha dado un mandato. Y prediquen también ustedes el evangelio. Ustedes también congréguense. Ustedes también oren. Ustedes también lean la Biblia. Ese es el mandato que da el Señor a su pueblo. Apártense del pecado, vivan en santidad.
hermanos, recordemos algo bien importante, que en este mundo no estamos solos. También está el mal a la par. Y el enemigo anda buscando cómo confundirnos y cómo alejarnos de la palabra y de la misión encomendada por Dios, aún haciendo uso, hermano, del mismo mandato de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos da un mandato, pero también puede venir alguien a darnos otra idea para sacarnos de la misión en que el Señor nos ha encomendado. Pues esta historia, hermanos, está basada en eso, en el mandato, en la instrucción que Dios le dio a este profeta, a este varón de Dios. Y dicen que este profeta, cuando el Señor le dio la instrucción, se dispuso a ir. Y iba directo a dar la instrucción. Dio la instrucción. Pero el Señor le dijo a él, hermano, en la parte del mandato divino, en Primera de Reyes 13:9, dice, Primera de Reyes 13:9. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuere. Cuando Dios va a dar esa instrucción, es porque el Señor sabe las razones. Cuando Dios a nosotros nos baja instrucciones, es porque Él sabe lo mejor que quiere para nosotros, sus hijos. Para usted, pastor, para usted, ministro, ministra, para usted, oveja del Señor. Él tiene preparado siempre algo bueno y nunca es malo. Él, desde el momento en que Él le orientó al profeta, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuere, es porque el Señor sabía lo malo que le podía suceder. El Señor le dio instrucciones específicas. Obediencia total. ¿Es así o no? Obediencia total. Alguna vez el enemigo ha venido a usted y le ha dicho, mira, aquí tienes algo mejor. ¿Para qué quieres estar aquí? Allá te ofrecemos algo distinto. Hermanos, sí, el enemigo lo hace. Pero obedezcamos lo que Dios nos ha instruido. Tenemos que obedecer. Entonces viene escuchar la voz ajena. Y en Primera de Reyes 13:18 nos dice, y él le dijo, yo también soy profeta como tú, pero ¿quién es este que se le arrima? Es un viejo anciano profeta, retirado, ya estaba retirado. Y este viejo anciano profeta va deprisa a él. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque simplemente el enemigo está detrás de todo eso, queriendo estorbar la misión de Dios, como lo hace con sus hijos actualmente. Siempre el enemigo tratará de incomodarle, amado hermano, amado siervo, sierva. El enemigo tratará de desviarle de su atención, poniéndole problemas y agobiándole. Aquí ya tengo listo a este, dice, ya lo tengo agobiado, lo tengo agobiada. Y entonces es cuando nosotros tenemos que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque el profeta, hermanos, que iba a cumplir la misión, se le habían dado instrucciones específicas.
permanece firme, en otras palabras, nos dice el Señor. Yo te lo he advertido, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. No os afanéis por las cosas de este mundo, dice el Señor. ¿Y por qué razón, hermanos, cuando nos vienen todos estos cúmulos de problemas, una ola que se levanta, sentimos miedo de que nos ahogue? ¿Acaso el maestro que nos acompaña, que se llama Jesucristo, no es el dueño de todas esas tormentas? ¿No es él el que las puede levantar y las puede opacar? ¿Acaso no es él el que creó la luz y la noche? ¿Acaso no es él el que creó las estrellas del cielo? ¿Por qué temeremos ante una situación adversa que se nos venga en el camino? Y miren lo que sucedió en Primera de Reyes 13:18. Y él le dijo, yo también soy profeta, le dijo el profeta ya viejo. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Hermano, ay, digo yo, tengo ganas de comerme ese pan y tomar esa agua. Y se dio a la tentación, sabiendo que este otro profeta anciano le estaba mintiendo, hermano. Era el mismo Satanás quien estaba ahí. Usted puede tener un problema de pronto. Cuando nos encontremos en situaciones adversas donde el enemigo nos quiere atormentar, doblemos nuestras rodillas. Hagamos eso siempre. Busquemos la presencia del rostro de Dios, que el Espíritu Santo nos va a llevar hasta Dios. Pero nunca nos apresuremos a tomar decisiones. Cuando nos veamos en situaciones adversas, cuando veamos que la ola se levante y no hayamos qué hacer, no es por lo material que usted va a conquistar eso, es por el poder de Dios. Porque no es por fuerza, dice la Biblia, sino con su espíritu. Pero cuando no lo hacemos y hacemos lo contrario, entonces hay consecuencias. Hay consecuencias de la desobediencia. Y veamos lo que nos dice Primera de Reyes 13:24. Y yéndose, después que él comió y todo lo que le dijo el otro, que Dios le había dicho, no pensó antes, no oró antes, sino que se precipitó. Creyendo que todo estaba bien, partió el profeta. Después, caminando por esos caminos pedregosos, calientes y llenos de polvo, a Judá, de Betel a Judá. Bueno, y la instrucción que Dios dio, adiós, se me olvidó. Y aquí viene una cosa tremenda, hermanos. Con Dios no se puede jugar. Si el jefe da una orden, vamos a cumplirla sí o sí. Yo no tendré temor porque yo le voy a cumplir a Cristo lo que Él me dijo. Pase lo que pase. Pero este profeta, hermano, no lo hizo así. Y entonces se fue tranquilo. Y el Dios, dueño de todo, lo miró desde los cielos, sino que simplemente a quien le dio la orden fue a un león. Imagínense, a un león. Él venía en su asno tranquilo, venía en su asno.
y se le apareció el león. Y el león lo mató. No dice lo devoró, lo mató. Y yéndose, le topó un león en el camino. ¿Se imagina usted que se le aparezca un león de pronto donde no hay leones? Y el asno ni se movió. El asno no se puso nervioso porque estaba bajo el control de Dios. El asno también. Porque ellos no eran culpables. Era el que estaba montado en el asno el culpable. El irresponsable, el desobediente. Y entonces dice que León lo mató. Cuando dice que lo mató, lo más probable es que le dio en la parte donde lo mató. Lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, dice. Pero aquí viene algo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural, hermano? Que el león no se comió al asno tampoco. El asno se echó a la par de él, dice la Biblia. A la par de él, imagínense, qué rico se sentía ese asno con ese cuerpazo de león ahí, pura pelo. Ustedes saben, wow. Entonces él se durmió tranquilo, el asno, a la orilla del león. Y el león no devoró al profeta. Eso fue sobrenatural. Probablemente, amados hermanos, probablemente alguna vez hemos desobedecido a nuestro Dios. Pero esa desobediencia, hermano, Dios tuvo misericordia y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, porque fue misericordioso. Pero esto no quiere decir que la siguiente va a tener misericordia. Pero la desobediencia, hermano, tiene consecuencias, aún cuando vienen de parte de Dios. Y es verdad. Es verdad. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. ¿A quién nosotros estamos escuchando? Debemos de tener cuidado, hermanos, si realmente nosotros estamos obedeciendo plenamente a nuestro Dios. Estamos obedeciendo plenamente a Dios. Hay algo, hermanos, que todavía hace falta allí. Recuerden, hermanos, no todo consejo espiritual es divino. No todo consejo, hermano. Cuando usted sienta que le llega a alguien con un consejo inadecuado, compare con este libro si le está diciendo la verdad. Compare con la Biblia. Yo voy a pedir que pasen por favor acá al frente, hermanos, al altar, vengamos al altar. Y realmente hoy Dios nos llama a una obediencia total, a no ser influenciados por voces engañosas, a honrar la palabra por encima de todo. Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, hoy venimos ante sus pies, rendidos ante usted, reconociendo lo que somos, Señor, reconociendo nuestras incapacidades, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo, Señor, que nosotros somos nada y que tú eres el soberano
el capaz, el Señor de nuestra vida. Señor, hoy nos rendimos a usted, rendimos todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Se lo rendimos, Padre, para que usted tome control, para que la obediencia, Señor, que tú quieres de nosotros sea aplicada en nuestras vidas a cada momento, Señor. Padre amado, ayúdenos cada día a obedecer, a ser obedientes para ser felices. Un día cuando estemos en los cielos, Señor, te presentaremos nuestra obediencia y nuestro arrepentimiento, porque tú eso es lo que nos vas a demandar. Señor, recibe por favor nuestra ofrenda de amor de nuestra vida, rindiéndotela a ti hoy. Señor, hoy nos rendimos a ti para siempre. Señor, perdona nuestros pecados. Y si, Padre amado, estas angustias que estamos padeciendo, estos temores, toda esta carga espiritual que se nos ha levantado, yo te pido, Señor, por tu poder y tu gracia, que sea quitada y eliminada de cada uno de nosotros, Señor. Que al salir de este lugar salgamos limpios, livianos, libres, porque las cadenas han sido rotas. Señor Jesús, te pido en el nombre de Jesús, Salvador eterno, que puedas, Dios mío, liberarnos totalmente. Danos la paz que tanto anhelamos. Aumenta nuestra fe, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado. Aquellos hermanos que están pasando tribulación, aquellos hermanos que están tristes, aquellos hermanos que están pasando, Señor, temores y angustia. Ahora en el nombre de Jesús, ábrele su mente y que vean, Señor, la multitud de ángeles que hay a su alrededor. Que puedan ver, Dios mío, que no están solos, que tú estás a su lado. Padre amado, que vean que sus problemas ya tienen solución, que ese problema que se ha levantado ya tiene solución, porque ya tú, Señor, ya has dado la sentencia a favor de tus hijos. Señor Jesús, enséñanos, Padre, a saber contar nuestros días, de modo que podamos traer a nuestro corazón sabiduría, como decía el rey David. Señor, ayúdanos, Jesús, y quédese entre nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.